Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Ok, a ver, vamos a ver. Este, a ver, Dana Valeria, háblame un poquito de qué dijimos que era la artritis reumatoide. Sí, doctora. Pues la artritis reumatoide es una enfermedad que es autoinmune y afecta a las articulaciones normalmente de las manos, también puede afectar a las de las rodillas, pero es más común en las manos. Ujú. Esta es una artritis que empieza con síntomas de bueno, de rigidez, que dura más de 30 minutos esta rigidez y que no mejora con el movimiento. El dolor en los pacientes empeora con el movimiento y es una enfermedad que puede afectar a otros órganos, como pueden ser el corazón, los pulmones o los riñones. Y para el diagnóstico ocupamos lo que es el factor reumatoide y también el anti-CCP. Y cuando están los dos positivos, se habla de un peor pronóstico para el paciente. Muy bien. También habíamos, bueno, ya. Ajá, hasta ahí, nada más ahí en los síntomas. Sí es un dolor que se acompaña de rigidez, pero es un dolor que mejora con la actividad, empeora con el reposo, a diferencia de la osteoartritis. La osteoartritis es así, empeora con el movimiento. ¿Sale? Imagínense, cuando uno está lastimado, lo que la articulación quiere es descansar. Eso pasa en la osteoartritis, que cuando el paciente tiene dolor, mejora con que se recueste un ratito. La artritis reumatoide no, esos duermen con dolor, amanecen con dolor y ya que se paran a hacer un poquito sus actividades es cuando mejora. Lo demás estuvo bien. A ver, Hernán, ¿te acuerdas un poquito de fisiopatología donde dijimos que empezaba la enfermedad? Era autoinmune. No recuerdo la verdad. ¿No? A ver, muy bien, Hernán. A ver, Vanessa. Dijimos que empezaba en mucosas como boca, intestino y pulmones y de ahí se iba al sistema linfático y finalmente en articulación. Muy bien, entonces empezaba en mucosas, ¿no? En la boca. Hablamos que había unas bacterias. Esa no venía escrita, pero se llama porfiromona, ¿no? Gingivalis, que era una de las que creaba por su mecanismo los anti-CCP. Y dijimos que ya se iban a las articulaciones y que ahí empezaban a hacer la deformidad, ¿no? Y la inflamación. Y a ver, Arlet Melissa, ¿te acuerdas que dijimos cuáles eran las manifestaciones que les enseñé en las manos y qué complicaciones podía haber en las articulaciones y en los tendones o qué otros datos de manifestaciones extraarticulares había? Pues en cuanto a las manifestaciones, pues lo principal es la rigidez, que es matutina y que va a ser un dolor que es poliarticular, que es simétrico. Y en cuanto a las manifestaciones, bueno, principalmente va a afectar a los metacarpofalángicas, las articulaciones metacarpofalángicas y a las interfalángicas proximales. De estas, pues puede llegar a producir la deformidad en Z, el desplazamiento, bueno, el signo del cuello de cisne, del pulgar en Z, el signo del ojal, me parece. Ujú. Y en cuanto a las complicaciones, me parece que era la subluxación plantar. Ujú, muy bien. Bien, a ver, Daniela, ¿te acuerdas cómo dijimos que era la lesión en cuello de cisne? ¿Cómo estaba la interfalángica proximal y cómo estaba la distal? Sí, está Daniela López. Sí, perdón, no encendí mi audio. Había una hiperextensión de las interfalángicas proximales y una flexión de las distales, ¿no?
Ajá, esa es la de cuello de cisne. Y a ver, Diana Naranjo, ¿cómo es la de botonero o la del ojal? Que por lo regular es al contrario, ¿no? Pues entonces flexionen, la verdad no recuerdo, pero si es al contrario, pues si lo que dijo mi compañera sería flexión en las interfalángicas proximales y hiperextensión en las distales. Exactamente, pues imagínenselo, ¿no? Como es un cuello de cisne, imagínense que el cisne, su cuello es la distal. Entonces, ¿cómo está la distal? Pues hiperflexionada, ¿no? ¿Cómo está la proximal? Está hiperextendida. Y la del ojal o botonero es al revés, ¿no? Hiperflexión de la proximal, hiperextensión de la distal. Y se le llama del ojal, no del botonero, porque se supone que así se hacen los dedos cuando uno se coloca los botones. Cuando uno se pone botones en una camisa, en una blusa, pues uno hace este movimiento, entonces nuestro dedo queda así y por eso se le llama en ojal o en botonero, ¿no? Y vamos a empezar a ver las manifestaciones extraarticulares. A ver, Moisés, Moisés Navarro, ¿cuáles son algunas manifestaciones, o sea, que no son articulares en la artritis reumatoide? No articuladas, dijo, ¿verdad, doctora? Manifestaciones extraarticulares se le llama. Mm, Si alcanzamos a ver algunas. En la última diapositiva que vimos. ¿Fiebre podría ser? ¿Fiebre? No, sí puede dar fiebre, pero No, la sería verdad no rarísimo. recuerdo. Ok, repasen, todo eso lo vimos, no es como que, a ver, voy a leerlo, ¿no? Todo lo vimos en la clase. A ver, Elvia. Elvia Mancera. Sí, doc. Podría dar como, creo que había dicho vasculitis. Vasculitis, ajá, ¿cómo se manifiesta? Vimos unas imágenes ahí. Creo que era con como úlceras. Sí, ya sería una lesión más, severa, pero puede ser como necrosis digital o pueden ser las hemorragias en astilla que a veces se tienen en los dedos, ¿no? Sí pueden dar úlceras severas, ese se le llama pioderma gangrenoso, es una manifestación grave de artritis reumatoide, pero hay otras más frecuentes. A ver, Jimena. Jimena, Era lo de epiescleritis, escleritis, osteoporosis, vasculitis, lo de que dijo de hemorragias en astillas, neuropatías y ¿qué más? Anemia, puede dar anemia, ¿no? Manifestaciones hematológicas. Bien. A ver, Naomi, ¿cuál era la manifestación extraarticular más frecuente en artritis reumatoide? Los nódulos reumatoides. Los nódulos reumatoides, ¿no? Entonces, estos son los que principalmente son los más frecuentes y que al tenerlos presentes significa todavía que el paciente va a tener un peor pronóstico de su enfermedad. Muy bien, a ver, Berenice, háblame, aparte de los estudios de laboratorio por radiografía, ¿qué hallazgos podemos encontrar en artritis reumatoide? Eso lo vamos a ver ahorita, pero ¿qué leíste sobre qué encuentras en la radiografía en la artritis reumatoide? Pues podríamos encontrar aumento de partes blancas como tumefacciones. ¿Qué más? También encontraríamos osteopenia. Osteopenia yuxtarticular, ajá. ¿Alguna otra? También encontraríamos pinzamiento del espacio articular.
disminución del espacio articular, simétrico, ¿no? Ahí esa parte de simétrico es muy importante porque también en osteoartritis tenemos disminución del espacio articular, pero asimétrico. Aquí es simétrico. Muy bien, Farid, Estudillo Farid, dime, ¿qué otros estudios aparte de radiografía podemos utilizar y aparte de los anticuerpos en la artritis reumatoide? ¿No está Farid? Estudillo Herrera Farid, ¿no está? Okay. Frida Guadalupe. ¿Sí está Frida Guadalupe? ¿Tampoco? A ver, Amado Chiñas. Sí, Doc. No son los RANKL, el factor necrosis tumoral, los anticuerpos interleucina 6. Pues esos casi no los medimos, solamente se hacen en estudios de investigación, ¿no? O sea, si uno quiere saber la fisiopatología de diferentes enfermedades, puedes hacer medición de interleucinas, pero eso es algo muy costoso. Entonces, todavía no se hace rutinariamente, ¿no? Otro estudio más accesible que tenemos para ver cómo están sus articulaciones principalmente. Me preguntó, doctora, perdóneme, se me fue el internet. Ajá. ¿Qué otro estudio con el cual podemos ver las articulaciones, aparte de la radiografía, utilizamos aquí en la artritis? ¿Podría ser ultrasonido? El ultrasonido articular. Mencionábamos cuando vimos lo de evaluación de las poliartritis, que a veces no es tan perceptible la inflamación y utilizamos el ultrasonido articular, ¿no? Y ahí lo que se ve es un Doppler color positivo. Nos puede evidenciar la presencia de sinovitis y eso nos puede decir, sí, el paciente no solo tiene dolor, sino efectivamente sí está inflamado, aunque yo no lo pude palpar adecuadamente, sí está inflamado, ¿no? Muy bien. A ver, Ilse. Háblame, ¿qué medicamentos usamos en artritis reumatoide? Sí, perdón, doctora. Pues podemos ocupar AINES que alivian el dolor. Eso sería ibuprofeno, corticoides, que podría ser prednisona. ¿Cuál? Prednisona, perdón, que sería un corticoide. Y si no me equivoco, el más importante era el metotrexato. Ok, entonces algunos AINE, me dijiste prednisona, metotrexato, ajá, ¿qué otro, Frida? Creo que también es muy importante la terapia y el estilo de vida, Doc. Terapia, ¿qué del estilo de vida hay que cambiar? Pues el paciente es muy importante que reduzca de peso y que también influye mucho que tenga toxicomanías como pues el tabaquismo y que reduzca y que realice actividad física de forma regular. Sí, la actividad física, no fumar, ok. César Ignacio, ¿algún otro? ¿O Areli? ¿Algún otro medicamento que leyeron? La leflunomida. La leflunomida, muy bien, Areli. ¿Algún otro? ¿Quién es el que dice iPhone? Ok, ejercicios de fuerza, no de alto impacto. Ajá, sí nos mejora la actividad. ¿Quién es el que levantó la manita que dice iPhone? Perdón, pero soy Carlos. No Muy sabía bien. que tenía levantada la mano. Muy bien, ya que tenías levantada la mano sin saber, ¿algún otro medicamento? La petilprednisona.
Metilprednisolona, si escuché bien, sí, lo podemos usar de inicio, cuidado con los esteroides, vamos a ver más adelante. Podemos utilizarlo por tiempos cortos porque sus eventos adversos pues son significativos, ¿no? ¿Algún otro medicamento o algo más? Sí, doctora, no sé si ya lo mencionaron, el Celecoxib o los Celecoxib. Celecoxib sí es uno de los AINE, que esos son como los que ya ustedes más deben usar, ¿no? Ibuprofeno y naproxeno, pues sí, todavía se usan, pero pues ya es mejor utilizarlos de nueva generación para disminuir sus eventos adversos, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. Doctora, ¿Sí? una duda, disculpe. En el artritis podría ayudar los analgésicos tópicos, como por ejemplo así como de que fuera de, ¿cómo se llama ese que es que generalmente ponen? Ahorita me acordaba, pero se me fue. Los diclofenaco. Diclofenaco. Sí. Se supone que sí los podemos utilizar. Hay algunos pacientes a los que sí refieren mejoría, pero la verdad es que la capacidad de penetración del medicamento hasta la articulación es muy limitada. Entonces, la mayoría de los pacientes no refieren mejoría. A veces es más como placebo, pero en general sí los podemos dar, aunque su efectividad pues está como limitada, ¿no? Entonces, nos quedamos aquí en las manifestaciones extraarticulares. Les comentaba que la mitad de los pacientes van a llegar a presentar alguna durante el curso de su enfermedad. Vamos a tener manifestaciones cutáneas, hematológicas, de tipo vasculitis, osteoporosis, ¿no? Y la más frecuente y la más se presenta con mayor severidad también son los nódulos reumatoides. Podemos tenerlos en diferentes sitios de las extremidades o también pueden ser pulmonares. Y aquellos que lo tienen peor pronóstico y menor sobrevida. En las manifestaciones oculares veíamos la piescleritis o escleritis, que es importante tratarlas porque si no pueden dejar al paciente con una disminución de su agudeza visual. Son pacientes que ya nomás van a ver el 50%, 40%, 30%, ¿no? De las manifestaciones hematológicas, lo más frecuente es la anemia, pero sí puede haber otras manifestaciones más severas como trombocitopenia o el síndrome de Felty, que es una esplenomegalia con leucopenia. Y las vasculitis, que pueden ser cutáneas, como las hemorragias en astilla o en las lesiones en los dedos, hasta más severas, ¿no? Como necrosis o un tipo de vasculitis porque se afecta la vasa nervorum y nos da una neuropatía periférica, ¿no? Hasta una mononeuritis múltiple. Otros tipos de vasculitis, pues la paquimeningitis reumatoide. De las manifestaciones pulmonares, estas son muy importantes porque también son bastante frecuentes y pueden ser las causas de mortalidad más alta de los pacientes. O sea, ¿de qué muere el paciente con artritis reumatoide? De enfermedad cardiovascular, porque nos da más frecuente afección de parénquima pulmonar. Sí puede darnos de pleura, como una pleuritis, perdón, un derrame pleural, o nos puede dar ya una enfermedad pulmonar intersticial. La enfermedad pulmonar intersticial se refiere a cuando el intersticio es el que está inflamado. Y la enfermedad pulmonar intersticial tenemos diferentes subtipos. Los que más frecuentemente se presentan en artritis reumatoide es la neumopatía intersticial usual, o por su abreviación NIU, la neumopatía intersticial no específica o NINE, la neumopatía organizada y el síndrome de Kaplan, que es una neumoconiosis con artritis reumatoide. Pero las dos principales que se presentan son la NIU y la NINE, neumopatía intersticial usual y la no específica. La más severa es la usual porque el paciente ya presenta, como vemos aquí, fibrosis, estas bandas fibróticas en todo el parénquima pulmonar que generan lo que le llamamos estas bronquiectasias por tracción, que son estas imágenes en circulito que podemos observar, que no es más que el parénquima estirado, que se pone duro, se estira y dilata los bronquios y por eso se le llama bronquiectasias por tracción. Esta fibrosis pulmonar al paciente le genera disnea,
y le genera mucha dificultad para caminar y disminuye su sobrevida, ¿no? Puede darnos también enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya eso es mucho menos frecuente, y los nódulos pulmonares, llamados nódulos reumatoides, ¿no? En cuanto a las enfermedades cardiovasculares, el paciente con artritis reumatoide tiene más riesgo de infartos. 59% de los pacientes van a fallecer de algún infarto, más o menos, y el resto de enfermedad cerebrovascular, ¿no? Porque de por sí la enfermedad propiamente promueve mayor depósito de grasas a nivel de los vasos, ¿no? Entonces eso nos aumenta el riesgo cardiovascular. También en lo cardíaco puede darnos manifestaciones en el pericardio, ¿no? Lo más frecuente, pericarditis y la miocarditis. Aunque esos no los sospechamos o no los investigamos, sí se ha visto en las autopsias que el paciente con artritis reumatoide, el 50% va a llegar a tener pericarditis o miocarditis en algún punto de la vida. Sin embargo, a veces puede estar asintomático. Entonces, estas son las manifestaciones de una neumopatía intersticial usual, con fibrosis, bronquiectasias por tracción y la famosa imagen llamada en panal de abeja, porque parece un panal, pero no son más que las bronquiectasias juntas que hacen parecer como ese entretejido, y no es más que tejido fibrótico que reemplazó al tejido sano pulmonar. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? En reumatología no hablamos de criterios de diagnóstico, es decir, muchas de las enfermedades, porque creo que casi todas las enfermedades autoinmunes, el diagnóstico puede hacerse clínico. Nuestros anticuerpos son un apoyo, nos hacen tener más seguridad, pero aquí hablamos de los criterios de clasificación, es decir, cuando los tiene el paciente decimos clasifica para artritis reumatoide y los podemos utilizar como para hacer el diagnóstico, pero el nombre correcto son criterios de clasificación. ¿Por qué? Porque son creados para poder unificar a los pacientes, que sean lo más uniforme posibles para poder entrar a estudios de investigación. Ya saben que en todas las enfermedades siempre hay estudios de investigación, pero principalmente en reumatología hay mucha investigación porque no tenemos cura de muchas enfermedades, ¿no? Casi todas, bueno, todas, son enfermedades crónicas que van a ser degenerativas y que no tienen una cura. Por lo tanto, los estudios de investigación se utilizan a cada rato para encontrar mejores medicamentos, pero todos los estudios de investigación ya saben ustedes que seleccionan pacientes con ciertas características uniformes para poder estudiarlos y probar los diferentes medicamentos y sus respuestas. Entonces, para unificar a los pacientes, buscan que tengan las mismas características, por eso se les llama criterios de clasificación. Entonces, para hacer el diagnóstico en la enfermedad, nosotros nos apoyamos de los criterios de clasificación que son creados para estudios de investigación. Entonces, ¿qué es lo que tomamos en cuenta aquí? ¿Cuántas articulaciones tiene afectadas? ¿Cuántos anticuerpos? Sus reactantes de fase aguda y el tiempo de evolución. Con que tengamos un puntaje de 6 como mínimo, ya se hace el diagnóstico. Entre más articulaciones afectadas, mayor puntaje. Y mientras más articulaciones pequeñas estén afectadas, mayor puntaje. Entonces, puede tener 2 a 10, pero son grandes, solo es un punto. Grandes son rodillas, tobillos, los hombros. 4 a 10 pequeñas, sobre todo proximales, las metacarpofalángicas o más de 10, valen 5 puntos. Y los anticuerpos, si están positivos a niveles altos, ya sea factor reumatoide o anti-CCP, vale hasta 3 puntos. También tiene elevado BCG o PCR, ya vale 1 punto. Y si el tiempo de evolución es de más de 6 semanas, ya vale otro punto. Entonces, si llega una paciente diciendo que le dolieron 3 dedos, yo le encontré un factor reumatoide positivo, ya tiene aquí 2 puntos, más su factor reumatoide, aunque está a títulos bajos, póngale usted, ya tiene 4, y me dice que le duele desde hace un año, ya tiene 5, y tiene BCG o PCR elevada, ya tiene 6, ya cumple para artritis reumatoide. Entonces, esos son los criterios de clasificación. Y bueno, ya que llega el paciente, evalúo cuántas le duelen, cuántas están inflamadas, le pido sus anticuerpos, veo cuánto tiempo de evolución tiene el dolor, si es asimétrico, si es simétrico, le pregunto cómo está la rigidez articular, veo si ya trae manifestaciones extraarticulares y pido los estudios de imagen.
Estos son importantes no porque me permitan hacer el diagnóstico, en realidad no podemos hacer el diagnóstico con una radiografía, pero sí me va a permitir observar si ya tiene una de las complicaciones más significativas de la artritis, que son las erosiones. Las erosiones marginales son uno de los datos más importantes por radiografía para sospechar artritis reumatoide. Aquel paciente que ya las presenta, aún estando muy temprano en la enfermedad, tiene peor pronóstico y seguramente va a llegar a requerir medicamentos biológicos, que son lo más nuevo que utilizamos en artritis reumatoide. ¿Recuerdan el acrónimo ABCDS? Entonces vemos la alineación. Los pacientes con artritis reumatoide con el tiempo pierden la alineación de la articulación, empiezan a tener desviaciones, sobre todo desviación radial. Vemos la mineralización ósea y ahí es donde vamos a observar la famosa osteopenia yuxtaarticular, que es el cambio en la intensidad de la coloración en la radiografía. Aquí lo vemos más radiolúcido a comparación de las partes distales. Esta es la osteopenia yuxtaarticular. Vemos en la C el espacio articular, el cartílago, y eso lo vamos a ver en cada una de las articulaciones. Y lo que más observamos es la disminución del espacio articular de manera simétrica. ¿Qué quiere decir eso? Lo voy a observar aquí y lo voy a observar acá, a diferencia de osteoartritis, donde a lo mejor solamente está de un solo lado. Eso es simétrico, ¿no? Disminución del espacio articular parejito. En la D, la distribución, pues las principalmente que se afectan son las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales. Dijimos que las interfalángicas distales son más para osteoartritis. Y en tejidos blandos podemos observar el edema de tejidos blandos, el aumento de volumen, ¿no? Aquí donde están señaladas las flechas, tenemos el aumento de volumen. Y eso es lo que voy a observar en las radiografías. Osteopenia yuxtaarticular, disminución del espacio articular simétrico. Puede haber erosiones. Aquí en este caso no observamos las erosiones, pero puede haber erosiones y pérdida de la alineación con aumento de volumen o de los tejidos blandos. Aquí podemos ver la disminución del espacio articular. Esta es una radiografía donde se le pide en oblicuo. Les decía yo que como las pedimos en una AP y una oblicua, no las pedimos laterales porque laterales no nos va a permitir ver nada, pero oblicua sí me permite ver cómo se encuentra el espacio articular de lado, ¿no? Y si está disminuido, pues ya podemos observar ahí de manera lateral cómo está y si hay o no erosiones. Otro estudio que preguntaba yo que podemos utilizar, pues es la sinovitis. Cuando nosotros nos queda duda si en verdad está o no inflamada la articulación por radiografía, yo no observé nada, pues entonces podemos ver el ultrasonido porque nos permite detectar cambios más tempranos. Y aquí lo que observamos es el llamado Doppler color. Es como que pinta de color la articulación porque nos está diciendo hay inflamación. Esto se le llama sinovitis. Normalmente lo vemos así. Cuando ya se le aplica Doppler color, cambia de coloración y eso significa inflamación. Entonces, ¿cuáles son los cambios radiográficos? Las diferencias entre un paciente con artritis reumatoide y alguien con osteoartritis. Bueno, lo más significativo es que la artritis reumatoide va a tener más osteopenia yuxtaarticular, osteoartritis no, van a ser disminución del espacio articular simétrico, que no lo va a tener la osteoartritis, y va a tener las erosiones marginales, que tampoco lo va a tener la osteoartritis, ¿no? Puede tener quistes subcondrales, sí, pero eso es un poquito más característico de osteoartritis, y también van a tener los de osteoartritis más osteofitos y la esclerosis, que era esa línea blanquita que se veía alrededor de la articulación, ¿no? Esa imagen es de esclerosis. La disminución del espacio articular es igual en las dos, pero en artritis es simétrico y en osteoartritis es asimétrico. Estas son las diferencias entre artritis reumatoide y osteoartritis por radiografía. Una vez que ya hicimos el diagnóstico, ¿cómo vamos a seguir a ese paciente? Pues una cosa es decir, sí, le sentí articulaciones inflamadas, veo que tiene más de 6 semanas, ya le pedí su factor reumatoide, perfecto, ya le hice el diagnóstico de artritis reumatoide. Ahora, ¿cómo lo voy a seguir durante el tiempo de la evolución de su enfermedad? Una vez que inicio tratamiento, lo tengo que ver al mes para ver cómo respondió,
qué tanta mejoría tuvo y para ver si no hizo toxicidad a los medicamentos o algún otro síntoma que no le cayera bien los medicamentos. A partir de que yo llego a la remisión, lo puedo empezar a ver cada 3 meses o cada 6 meses. Es raro que un paciente le lleguemos a quitar los medicamentos como para verlos cada año, pero sí hay un 2, 3, 5% de pacientes que podrían quedarse sin tratamiento. En cada consulta tengo que preguntarle al paciente cuántas articulaciones le estuvieron doliendo, cuáles le estuvieron doliendo, cuántas se le inflamaron, no solo dolor, sino también cuáles se le inflamaron, si tuvo otras manifestaciones extraarticulares, como por ejemplo empezó con síntomas respiratorios, síntomas cardiovasculares, tuvo nódulos reumatoides, hay que preguntarlos. Si se le agregaron otros síntomas, ¿no? Por ejemplo, la fibromialgia. Es otra enfermedad que, si nos da tiempo, la veremos, que es una enfermedad que también es un síndrome doloroso crónico, pero ese es secundario a una hipersensibilidad de los nervios periféricos. Los nervios periféricos captan mucha información y les duele todo el cuerpo, como si los apalearan, como si les pasara un camión encima, pero eso es asociado a estrés, ansiedad, y ya no es tanto la artritis reumatoide, sino ahora están empezando con fibromialgia. Cada consulta hay que verlo con estudios de laboratorio para ver que no haya toxicidad hepática, toxicidad renal, que no se le suba la glucosa por la prednisona o el deflasacort, lo que le dejemos, y para ver la PCR y la BCG, porque esos marcadores inflamatorios nos van a apoyar, nos van a decir cómo se encuentra el paciente en dolor e inflamación interna. Y dependiendo de eso ya se modifica el tratamiento. Para evaluar cómo va respondiendo el paciente, pues no nada más es creer, pues me siento mejor, me siento peor, sino tengo que tener herramientas que me ayuden a evaluar cómo está respondiendo el paciente. Y para eso tenemos las escalas de evaluación de la enfermedad. En casi todas las enfermedades autoinmunes les voy a estar enseñando estas escalas de evaluación. Hay diferentes para cada enfermedad. Artritis reumatoide y las espondiloartropatías son los que más escalas de evaluación tienen. No hacemos todas, pero sí hacemos, por lo menos elegimos una con la cual podamos evaluar cómo se encuentra la evolución de la enfermedad. Y entonces tenemos aquí, una de las que más usamos es el famoso DAS28-BCG. Esa es la abreviación de BCG en inglés, o el DAS28-PCR. El objetivo de cada consulta es que el paciente lo llevemos a la remisión. Es decir, el paciente, por como me dice, puede venir en alta actividad de su enfermedad, moderada actividad, baja actividad o remisión de su enfermedad. ¿Cómo lo evaluamos? Pues al paciente podemos meterle algunas respuestas que nos dé en nuestra calculadora. Si ustedes quisieran, lo pueden descargar en su celular, se le llama Reuma Helper, y ahí viene ahí todas las escalas de diferentes enfermedades autoinmunes. Le doy a la que dice artritis reumatoide y entonces ya me sale ahí. ¿Cuántas articulaciones les duele? ¿Cuántas articulaciones están inflamadas? ¿Cuánto tuvo de BCG o cuánto tuvo de PCR? ¿Y qué calificación le pone el paciente a su enfermedad? La calculadora saca un puntaje y ahí mismo nos dice, por su puntaje está en remisión, en baja actividad, en moderada o en alta actividad. Cuando el paciente viene en moderada o en alta, quiere decir que yo estoy dejando que el paciente evolucione la enfermedad y lleguen las complicaciones más adelante. El objetivo es que el paciente en cada consulta venga en remisión o en baja actividad de la enfermedad. Entonces usamos el famoso DAS28 BCG o PCR que toma en cuenta cuántas le duelen, cuántas tiene inflamadas, cómo viene su BCG y su PCR y qué calificación le puso a su enfermedad. Como ven, estos sí necesitan estudios de laboratorio. Hay una de las escalas, como la CDAI, que solamente evalúa cuántas le duelen, cuántas están inflamadas y qué calificación le pone el paciente a su enfermedad, y ya con eso podemos decir cómo viene, y dependiendo de eso, si viene en alta o moderada, tengo que subir el tratamiento. Si viene en baja o en remisión, puedo mantener igual el tratamiento, ¿no? Entonces, así es como se nos presenta en el Reuma Helper, nos dice cuántas le duelen, cuántas están inflamadas, cuánto tuvo de BCG o PCR, ya sea en litros o en decilitros, qué calificación le puso el paciente a su enfermedad, siendo 10 lo peor, y ya no sale la calificación. Dependiendo de ahí,
No, es importante decir cuáles, cuando nos dicen cuántas le duelen, las que son significativas son hombros, codos, carpos, las metacarpo y las proximales. Aquí no cuentan las distales y tampoco cuentan las de los pies, solamente son hasta rodillas. Entonces, ¿cuáles se excluyen? Las distales y las de los pies, solamente rodillas, metacarpo, proximales, carpos, codos y hombros. Dependiendo de eso, por eso es un DAS 28, porque si la suman son 28 articulaciones que tomamos en cuenta. Entonces ahí ya anotamos cuántas le duelen y cuántas están inflamadas. Entonces, para el tratamiento nosotros tenemos una estrategia casi en todas las enfermedades autoinmunes que se le llama el treat to target. Este treat to target es llevar al paciente a la remisión o a la baja actividad. Es decir, en cada consulta mi objetivo es que el paciente llegue con una máximo dolorosa, máximo una inflamada y con sus pruebas de BCG y PCR negativas. Cuando el paciente está así, yo me aseguro que la enfermedad está controlada y que las complicaciones como la deformidad articular van a pasar muy leve o se van a retrasar muchos años. Pero cuando el paciente llega de primera vez o las primeras veces, siempre tengo que evaluar si tiene factores de pobre pronóstico. Aquel paciente que tiene factores de pobre pronóstico, a mí me dice que seguramente va a utilizar biológicos, que no va a ser suficiente con el metotrexato, con los AINE, con el deflazacort, sino va a requerir los medicamentos más nuevos y costosos que tenemos. ¿Cuáles son los factores de pobre pronóstico? Que cada que van a consulta siempre me sale que tiene mucho dolor, inflamación, y cuando saco su evaluación sale con actividad moderada o actividad alta de la enfermedad. Siempre en cada consulta no logro que llegue a la remisión o que lleve actividad leve, es un factor de pobre pronóstico. Que tenga reactantes de fase aguda todo el tiempo. Siempre viene con PCR alta, BCG alta, a pesar de que ya no le duele tanto, pero siempre sus marcadores están altos. Que desde la primera consulta traía muchísimas articulaciones con inflamación, ¿no? Eran manos, codos, hombros, rodillas, tobillos, ¿no? Ese tiene un factor de pobre pronóstico a diferencia de aquel que nada más le llegaron doliendo 2 dedos y las rodillas. Que desde el principio tenga un factor reumatoide alto o un anti-CP alto o peor, que traiga los dos altos, pobre pronóstico. Que desde la primera radiografía ya traiga erosiones, también es pobre pronóstico. Y conforme lo voy evaluando, que esté fallando a la respuesta a tratamiento a pesar de 2 medicamentos, van a aprenderse esta palabra, se les llama FARME. Los FARME son los fármacos modificadores de la enfermedad. Estos fármacos modificadores de la enfermedad son los que más usamos, metotrexato, leflunomida, perdón, hidroxicloroquina. Si vemos que no está respondiendo bien a 2, es otro factor de pobre pronóstico. Entonces, en los medicamentos tenemos los FARME o fármacos modificadores de la enfermedad, que son los más importantes, y los AINE. Los AINE van a calmar un poquito el dolor, pero no modifican la enfermedad. Es decir, aquel paciente que solo está tomando AINE durante el transcurso de su vida, seguramente se va a llegar a deformar, porque el AINE no mejora el pronóstico, solamente les calma un poco el dolor. De los medicamentos tenemos los llamados sintéticos y los biológicos. De los sintéticos tenemos los convencionales, que son los que más usamos: metotrexato, azulfidina, cloroquina, hidroxicloroquina y leflunomida. Los más utilizados son metotrexato y leflunomida. Azulfidina lo usamos, pero sobre todo lo reservamos para los pacientes de mayor edad, porque es un poco más suave, y para las embarazadas, porque es el único, junto con la cloroquina, que están permitidos durante el embarazo. Metotrexato y leflunomida son teratogénicos. Al paciente le pueden causar, al bebé le pueden causar malformaciones congénitas. Por eso un paciente con metotrexato y leflunomida que se quiere embarazar tiene que suspender el tratamiento por lo menos en la leflunomida 1 año. En el caso del metotrexato debe estar mínimo 4 meses sin metotrexato para que el riesgo de toxicidad al feto sea mínimo, ¿no? Y por eso reservamos la sulfidina y la cloroquina o la hidroxicloroquina durante el embarazo. Los sintéticos dirigidos, que también son los más nuevos, son las familias de los inhibidores JAK 1, 2 y 3. Nombres: tofacitinib,
baricitinib, que son como los más conocidos en México, ¿no? Nombres comerciales, Xeljanz y Olumiant, ¿no? Estos, la ventaja es que son vía oral, pero también su costo anda como en unos 23,000, 25,000 pesos mensuales. Los biológicos, que ya son lo mejor que tenemos para artritis reumatoide, de hecho las guías dicen, si no responde durante los 2 primeros 3 meses a esto, luego hay que iniciar el biológico. Aquí en México no lo hacemos así porque no están tan accesibles por los costos. Tenemos los originales y también existen biosimilares que le bajan a su costo porque le cambian el diluyente. Los biológicos que tenemos son los inhibidores del factor de necrosis tumoral o anti-TNF, como adalimumab, certolizumab, etanercept, golimumab, infliximab y el certolizumab pegol. Tenemos los anti-interleucina 6 como tocilizumab, anti-CD80-86 como abatacept y el anti-CD20 como el rituximab. ¿En qué otras enfermedades han escuchado que se usa el rituximab? Seguramente ya lo vieron. ¿Alguien? No sé si era lupus o algo así. Sí, lo vamos a ver en lupus, pero en algunas enfermedades que no sean autoinmunes, que hayan visto en sus otras materias. Me suena de nefro, pero no sé qué era. Los nefrólogos a veces los usan en sus nefropatías, sí, pero es más en hemato. ¿Ya llevaron o están llevando? En los linfomas. Exactamente. El rituximab es uno de los que más se utiliza en los linfomas. Aquí igual. Y las dosis casi son iguales. Utilizamos 1 gramo en primera dosis a los 15 días y luego empezamos cada 6 meses o cada año, ¿no? Esos son los biológicos que le llamamos originales, ¿no? Y cada uno tiene un mecanismo de acción diferente. Entonces, para verlos, aquí están los nombres, los que les mencioné, los que más usamos. El metotrexato. La dosis máxima vía oral es de 15 miligramos. La pastillita viene de 2.5 miligramos y el paciente la toma solamente 2 veces por semana. Es decir, si le quiero dejar 10 miligramos, le voy a dejar 2 tabletas sábado y 2 tabletas domingo, por ejemplo. Ya son 4 tabletitas por semana. Entonces, es una dosis semanal que la podemos dividir en 2 días. Se puede dar hasta 25 miligramos, sí, pero ya no se puede absorber correctamente vía gastrointestinal. Entonces tenemos que usar el metotrexato subcutáneo. Ese metotrexato es el frasquito, hay que usarlo con jeringa de insulina y el paciente se lo inyecta cada semana en unidades, casi siempre son 40, 50 unidades semanales. Sí, todos estos tienen el evento adverso más frecuente de toxicidad hepática. Por eso es que hay que hacerle control de pruebas de función hepática al mes para asegurarnos que no se haya inflamado nada el hígado. La sulfidina viene de 500 miligramos, podemos dejar 1, 2, 3 al día, sobre todo 2 o 3 al día, la verdad es que no toleran más. Y la ventaja de este medicamento es que tiene menos eventos adversos, menos toxicidad hepática y lo podemos dejar sobre todo en los pacientes de mayor edad o en los niños también, ¿no? Tienen otros eventos adversos como vienen acá. No son frecuentes, pero es importante conocerlos. La leflunomida también es muy bueno junto con metotrexato y su principal evento adverso es que a veces les da diarrea. Entonces son pacientes que pueden estar con, ellos le dicen el estómago suelto constantemente, ¿no? Estos también tienen una tendencia a hacer que se caiga el cabello un poco, se pone frágil el cabello. No se quedan pelones, pero sí tienen fragilidad. Por eso es que siempre que dejamos metotrexato tenemos que dejar ácido fólico. Y el ácido fólico, con que tomen 5 miligramos una vez por semana o 2 veces por semana, es suficiente. Entonces, siempre con metotrexato usamos ácido fólico. No el mismo día, pero sí 1 o 2 veces por semana. Y la hidroxicloroquina o cloroquina, la hidroxicloroquina viene de 200 miligramos y la cloroquina de 150 miligramos. Es también utilizado desde los más suavecitos. No tiene toxicidad en el embarazo, se puede utilizar y su evento adverso es que puede dar una retinopatía, puede dar una maculopatía específicamente y puede llegar a sacar hiperpigmentación, puede ponerlos un poquito más oscuros en su piel. Los más nuevos, les decía yo, como el tofacitinib o baricitinib, aquí tenemos de 10 al día u 11, también 11 miligramos al día. Con muy buena respuesta, les va súper bien. Tofacitinib y baricitinib también muy bien. Sin embargo, pues ya son costosos, ¿no? Más o menos unos 23, 24, 25 mil pesos mensuales y eso pues es de por vida, ¿no? El principal evento adverso es que puede dar herpes zóster.
y también se asocia a reactivación de tuberculosis. Por eso es que cada que vamos a iniciar estos medicamentos más avanzados como los biológicos sintéticos dirigidos o los biológicos biosimilares o los originales, antes de poder iniciarlo, perdón, el paciente tiene que hacer un estudio de PPD. ¿Para qué sirve el estudio de PPD? ¿O qué es el PPD? Es lo de tuberculosis, ¿no? Es la prueba de tuberculina y consiste en que tomamos una muestra de ese PPD, que es una sustancia, y con una jeringa de insulina se le pone vía subcutánea en el brazo al paciente y se le pide que venga a las 24, a las 48 y a las 72 horas y medimos si se hace una roncha. No se mide el enrojecimiento, sino la roncha. ¿Y alguien se acuerda cuánto es un PPD anormal? ¿Cuánto debe medir un PPD anormal? Mayor a 5 milímetros, ¿no? Bien, amados, sí, efectivamente 5 milímetros en los inmunocomprometidos, ¿no? Enfermedades autoinmunes o con VIH, pero si no tiene ninguno de eso, con más de 10 milímetros se considera como positivo. O sea, aquel paciente que tiene más de 5 o especialmente más de 10 no puede iniciar este tratamiento, sino hay que hacerle una prueba más específica de tuberculosis. ¿Alguien sabe cómo se llama? Lo más nuevo que usamos para diagnosticar tuberculosis. El cuantífero Gold. El cuantiferón TB Gold, ¿no? Esa es una prueba en sangre. Ese cuantiferón TB Gold mide la secuencia de RNA y también nos mide si el paciente puede llegar a ser resistente a alguno de los medicamentos con los que se trata la tuberculosis. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el tratamiento de la tuberculosis? Son los 4, ¿no? De rifampicina, isoniazida, itambutol y piracinamida. Exactamente, esos 4 es el tratamiento completo. Si el paciente llegara a tener un PPD positivo, no podemos dejarle todavía los biológicos, tenemos que pedir el cuantiferón, tenemos que pedir una radiografía y decidir, ¿tiene TB latente o tiene una TB activa? Si solo tiene PPD positivo y en la radiografía no veo nada y está sintomático y cuantiferón negativo, pues a lo mejor es una TB latente y solamente recibe isoniazida. El tratamiento es por 6 meses, pero yo nada más, después de que tomen un mes de isoniazida, ya podemos iniciar el biológico. Él continúa con su isoniazida a los 6 meses, pero ya podría utilizar el biológico, ¿no? En el caso de que ya fue una tuberculosis activa, ahí sí nos esperamos, recibe su tratamiento completo y vemos si nuevamente se evalúa si es candidato a iniciar biológicos, porque si no hacemos esto y el paciente tiene una TB latente y le dejo biológico, podría yo causarle que se le vuelva una TB activa, ¿no? Entonces, antes de iniciar los biológicos hay que hacer eso. Otro que se hace antes de iniciar el biológico, 1 es PPD y 2 son las pruebas para hepatitis B, hepatitis C y VIH, porque no podemos indicar los biológicos con estos diagnósticos, necesitaría recibir tratamiento primero por el infectólogo. Entonces, aquí están los biológicos. Etanercept es una inyección que el paciente se aplica subcutáneo cada semana. El infliximab es una infusión que se ponen, van a una clínica de infusión, tarda como media hora en pasar y ese es cada mes. Adalimumab es otra inyección subcutánea, es cada 15 días y golimumab es una inyección mensual subcutánea. El paciente aprende a ponérselo porque son jeringas precargadas muy fáciles de utilizar. Otros mecanismos como los antiinterleucina 6 es el tocilizumab, por ejemplo, sarilumab, aquí no tenemos en México. Tocilizumab sí, se estuvo usando en el COVID, por si alguien, bueno, estaban todavía muy jóvenes, pero se empezó a usar en el COVID. Y esta es una infusión que se administra intravenoso y es igual cada 2 semanas o, cada mes. También ya tenemos un subtipo que es subcutáneo que se aplica cada semana. Y el rituximab, que esa es otra aplicación cada 6 meses o cada año intravenosa, esa sí tarda en pasar como 5 o 6 horas. Y el abatacept, que es otra inyección que se aplica semanalmente, ¿no? Estos biológicos, todos más o menos su precio y es igual, más de 20,000 pesos mensuales y es de por vida. Por eso es que son difíciles de poder administrar de primera instancia. No se aplican
como primera opción de tratamiento. Siempre la primera opción del tratamiento en artritis reumatoide va a ser metotrexato, leflunomida, lo que les expliqué. Cuando no responde a los 2-3 meses, entonces sí ya cambiamos al biológico. Sin embargo, aquí en México a veces nos tenemos que esperar hasta que tenga 3-4 medicamentos porque es difícil que lo consigan. Los hospitales, en caso IMSS, ISSSTE, sí tienen algunos, así que aquellos que tienen seguridad social, pues sí pueden conseguir estos biológicos, ¿no? Y ya tenemos los biosimilares. Su precio más o menos, tenemos biosimilar aquí en México nada más del adalimumab, se llama Angevita, y más o menos anda como en 10,000 pesos. Y del rituximab también tenemos su biológico, más o menos, el rituximab ese vale 50,000 pesos. Cada frasco, se necesitan 2 frascos y más o menos eso se aplican cada 6 meses o cada año. El biosimilar del rituximab más o menos andará como en 10,000 pesos. Y luego, ¿cómo es la estrategia o qué es lo que hacemos para saber que el paciente llega a la remisión? Bueno, el paciente llega en el día 0, ¿no? Todo le duele, todo está inflamado, veo su factor reumatoide positivo, lo catalogo y viene con alta actividad de la enfermedad. Le inicio el tratamiento y el objetivo es que a los 3 meses el paciente ya venga en baja actividad o en remisión. Eso es como lo ideal, que en los 3 primeros meses yo ya llegue a baja actividad. Si el paciente a los 3 meses todavía tiene alta actividad, necesito estar haciendo cambios en el tratamiento hasta lograr llegar a baja actividad o remisión. Si a pesar de eso pasa el tiempo y se mantiene, puedo empezar a bajar los medicamentos. Si sigue en baja o en remisión, puedo continuar la terapia, pero en caso de que no o que veo que sigue con alta actividad, tengo que estar haciendo modificaciones porque siempre lo que busco es que el paciente a lo largo del tiempo siempre venga en actividad leve o en remisión de la enfermedad. Entonces, ¿cómo empiezo? Hago el diagnóstico y lo primero que hago es dejarle metotrexato con glucocorticoides. Los medicamentos modificadores de la enfermedad, metotrexato y leflunomida, ¿alguien sabe cuánto tiempo tardan en hacer efecto? Metotrexato lo usamos también en hematología, ¿no? Lo usan sobre todo intratecal para tratar algunas leucemias, pero aquí lo usamos vía oral o subcutánea. Y el metotrexato tarda en hacer efecto más o menos 3 semanas o hasta un mes. Entonces son medicamentos que no actúan rápido, no es como un AINE. Por eso es que tenemos que dejarle el glucocorticoide. ¿Cuáles glucocorticoides conocen? Prednisona. Prednisona, ¿algún otro? Ya les mencioné uno hace ratito. Dexametasona. Dexametasona sí ese es intramuscular, hay otro vía oral, como la prednisona. Dexametasona también hay vía oral, pero casi no la usamos. ¿Cuál? La hidroxicloroquina, ¿eso no? No, la hidroxicloroquina es un fármaco convencional. Ah, Los glucocorticoides son prednisona y deflazacort. Esos son los que más usamos. Prednisona viene de 5 miligramos, de 20 miligramos, de 50 miligramos. El deflazacort viene de 6 miligramos, viene de 30 miligramos y viene de 60 miligramos, ¿no? Y esos los usamos porque son lo que más rápido mejoran el dolor del paciente. Si el paciente llega con artritis y solo le dejan metotrexato, no va a volver nunca con ustedes porque le va a seguir doliendo por un mes. Si no le explico que no actúa rápido el medicamento y que tengo que dejarle el glucocorticoide, porque el glucocorticoide es el que actúa rápido y le calma el dolor, ¿no? Les repito, el deflazacort o leflunomida. El deflazacort lo podemos dejar hasta, pueden ser 18 miligramos, 24 miligramos y lo tengo que ir bajando, porque ¿qué pasa si le dejo glucocorticoides mucho tiempo al paciente? ¿Qué le puede causar? Cushing. Un síndrome de Cushing, ¿no? El cara de luna llena, con estrías, sube la glucosa, nos da hipertensión. Por eso al paciente con artritis le tengo que explicar que empezamos dosis altas y irlas bajando poquito a poquito hasta suspender. Jamás se suspende el glucocorticoide súbitamente porque le podemos causar una insuficiencia suprarrenal si por lo menos el glucocorticoide se lo dejé 3 semanas. Si nada más tiene una semana y lo suspendo rápido no va a pasar nada. Pero si ya lo estuvo usando por 3 semanas, el descenso del glucocorticoide es despacio, porque si no puede darnos una insuficiencia suprarrenal y esa sí puede ser mortal.
Entonces, cuidado, ¿sale? Entonces, le puedo iniciar al mejor al paciente un Deflazacort 12 miligramos, ¿no? 6 miligramos en la mañana, 6 en la noche. Se lo mantengo así 2-3 semanas. Luego ya le bajo a 9 miligramos, luego a 6 miligramos, luego ya se lo dejo en 3 miligramos y luego se lo quitamos. El objetivo es, por lo menos en los 3 primeros meses, lograr quitarle el glucocorticoide porque se supone que ya hizo efecto el metotrexato. Entonces, inicio metotrexato o glucocorticoide. Si hay inyectados, como la metilprednisolona o la betametasona, que se pueden dejar de una dosis única, ¿no? Entonces, veo cómo evoluciona, pero le evalué los factores de pobre pronóstico. ¿Cuáles dijimos que eran los factores de pobre pronóstico? Que no mejora con el tratamiento. Ajá. Y también había dicho que si tenía la BCG y PCR siempre altos. Muy bien, alto. A ver, vamos a ver quién más. ¿Alguien más que Y puso atención? Ajá. Daniela. Que si llegaba con muchas articulaciones en la primera consulta, digamos. Ajá. Muchas dolorosas. ¿Qué otro factor de pobre pronóstico dijimos? Las erosiones tempranas también. Que tuviera erosiones tempranas. Ajá, que estuvieran como el factor reumatoide y anti-CCP. Elevados. Muy elevados, ¿no? Que estuvieran muy positivos o muy altos era un factor de pobre pronóstico. Entonces, aquel paciente que llegó con esos factores de pobre pronóstico, lo más seguro es que va a requerir biológico. Entonces, tiene factores de pobre pronóstico, no respondió muy bien. Luego vamos a tener que cambiar seguramente a un agente biológico, ¿no? Aquí en México no usamos eso. Por lo regular lo que hacemos es agregarle otro medicamento. Si llegó con metotrexato y glucocorticoides, si al mes todavía viene mejor, pero todavía tiene varias dolorosas e inflamadas y todavía viene en actividad moderada, tengo que agregarle la leflunomida. Entonces ya toma metotrexato, Deflazacort y leflunomida. Y lo vuelvo a evaluar más o menos a los 2-3 meses. Ahí. A los 2-3 meses. Ya está mejor, pero todavía no llega a actividad leve o remisión, pues lo ideal sería otra vez biológico, pero como aquí en México es difícil, podemos agregar un tercero, por ejemplo, azulfidina, ¿no? O la hidroxicloroquina. Y ya tener 3 medicamentos o 4, ¿no? Pero sería lo máximo cuidando el hígado, porque si uno solo puede dar toxicidad al hígado, imagínense 4. Entonces, otra de las causas por las cuales tenemos que cambiar a biológico es porque el paciente esté elevando las pruebas de funcionamiento hepático. Entonces, lo ideal es metotrexato y esteroide. Tiene factores de pobre pronóstico y no mejoró en los 3 primeros meses, tiene que cambiarse a biológico. Pero aquí en México lo que hacemos, no mejoró, agrego otro, leflunomida. No mejoró, agrego otro, azulfidina. No mejoró, agrego otro, la hidroxicloroquina. Entonces, de las recomendaciones que nos dan para el tratamiento, bueno, ya sabemos que hay que hacer rápido el diagnóstico porque el paciente, entre más rápido, mejor pronóstico tiene. Siempre cada consulta el paciente debe de venir en remisión o baja actividad. Eso es lo que yo busco en los pacientes porque eso me va a asegurar que no va a tener complicaciones a largo plazo, ¿no? Yo tengo que estarlo viendo al mes. Y ya después cuando viene mejor cada 3 meses y ya después podemos espaciarlo hasta cada 6 meses si viniera muy bien, ¿no? Siempre nuestra primera estrategia de tratamiento es el metotrexato, ¿no? En aquellos que tienen contraindicación al metotrexato puedo iniciar la leflunomida o la sulfasalacina o azulfidina, es el mismo, sulfasalacina o azulfidina, pero si no lo podemos reservar para los pacientes de mayor edad o las embarazadas, ¿no? Los glucocorticoides siempre deben ser de inicio con el medicamento porque son los que rápido mejoran la enfermedad, pero tienen que ser corto tiempo e irlo bajando. Lo puedo volver a utilizar si el paciente tiene dolor más adelante o si le voy a cambiar el tratamiento. Si el paciente no consigue mejoría con el primer farme, y no tiene factores de pobre pronóstico, puedo cambiar al farme, pero mejor se le agrega otro farme, ¿no? Les decía yo metotrexato, le agrego leflunomida. Pero si tiene factores de pobre pronóstico, lo más seguro es que va a llegar a requerir los farmes biológicos, ¿no? Todos los anti-TNF o los que les mencioné, inhibidores JAK, ¿no? Siempre los biológicos o que ya el paciente requirió biológicos siempre deben acompañarse de un poco de medicamento de fármaco convencional. Es decir, si yo le dejo un anti-TNF, por ejemplo, adalimumab,
siempre debe estar en combinación con metotrexato. ¿Por qué? Porque se ha visto que aquel paciente que no usa metotrexato, el cuerpo del paciente crea autoanticuerpos contra el biológico y en algún momento hace que dejen de funcionar. O sea, la artritis está bien cañona, porque no solamente tiene autoanticuerpos contra el cuerpo, sino contra los medicamentos biológicos. Por eso es que el metotrexate reduce el riesgo de que se creen autoanticuerpos contra el biológico y hace que su vida del biológico pues sea la normal. Casi siempre son 8, máximo 10 años, ¿no? Si después de estar un tiempo con el biológico falla y otra vez el paciente viene con dolor e inflamación, tengo que cambiar a farme. Puede ser del mismo mecanismo de acción o de otro mecanismo de acción, ¿no? Si el paciente se ha mantenido muy bien, es decir, con el tiempo, estoy con biológico o nada más con fármaco convencional y está muy bien, pasan meses, años, está estable, puedo empezar a reducir el tratamiento. ¿Cuánto? Por lo menos un mes de que estén, un año que estén muy bien, puedo empezar a bajarlos. Ya le debí de haber quitado los glucocorticoides y después puedo empezar a bajar los otros farme, pero muy despacio. A lo mejor si tomaba 5 metotrexatos a la semana, ahora va a bajar 4 a 4, ¿no? Y así me mantengo a lo mejor 6, 8 meses o hasta un año y después bajo otra. El descenso es muy despacio. Si llegamos a la remisión y persiste así, es cuando más está indicado que podemos bajar los medicamentos. Entonces tiene el diagnóstico, inicio metotrexato, lo combino con esteroides. Si está contraindicado el metotrexato porque es alérgico, por ejemplo, puedo iniciarle flunomida o azulfidina, ¿no? Lo veo a los 3 meses y mejoró, puedo continuar la terapia, ver que el paciente está estable 6 meses, un año, y después empiezo a bajar la dosis de los medicamentos. Pero ¿qué pasa? Si el paciente no mejoró, evalúo, tiene factores de pobre pronóstico, seguramente necesita un biológico o un inhibidor de JAK. Si no tiene factores de pobre pronóstico, aquí nos dice que podemos cambiar el medicamento, pero ya más bien le dije que se les puede agregar. Si estaba con metotrexato, le agrego leflunomida o le agrego azulfidina o le agrego hidroxicloroquina. Esto puede ser combinado con los glucocorticoides. Si después de esto, de los biológicos, el paciente mejoró, así lo continúo hasta reducir. En este caso, si mejoró, así lo continúo hasta reducir. Si el paciente no mejoró, pues tengo que estar cambiando de biológico hasta que encuentre uno que sí le mejora y ahí lo continúo. ¿Qué pasa si hay pacientes que no mejoran? Sí, hay un 5% de pacientes de las llamadas artritis reumatoides resistentes que tienen que entrar a estudios de investigación para probar nuevos medicamentos para ver si alguno de esos le mejora. Entonces, ¿de qué se muere el paciente? Con artritis reumatoide de enfermedad cardiovascular, porque no solamente vienen con artritis, sino seguramente ya empezaron con hipertensión, por los glucocorticoides les dimos un empujoncito para empezar con diabetes, ya de por sí tienen mayor riesgo de aterosclerosis y tienen dislipidemia, entonces se muere de enfermedad cardiovascular y de enfermedad pulmonar también. ¿Quién es al que le va peor? Ya les mencionaba yo que a los varones, aquel varón que tiene factor reumatoide y anti-CCP positivos altos es el que más mortalidad va a tener. ¿Quién es la que menos mortalidad? Aquella mujer que solamente tiene factor reumatoide positivo. Entonces, entre más altos los anticuerpos y sea varón, ellos son los que tienen peor pronóstico. Y hay otros factores de riesgo independientes para peor pronóstico de la enfermedad, como que la enfermedad desde muy temprano ya tiene muchas complicaciones o que tenga ciertos genes que se han estudiado o que tenga mucha limitación luego para su actividad física cotidiana, es un peor pronóstico para los pacientes, ¿no? Entonces les decía yo, a quienes le va peor, aquellos que tienen factor reumatoide y anti-CCP positivos, los dos son los de peor pronóstico, los de mayor mortalidad. ¿Quiénes le van mejor? Aquellos que tienen solamente uno de los dos anticuerpos positivos. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? Doctora, yo tenía una duda, disculpe. Sí. Cuando nos dijo que se dejaba solamente isoniazida cuando era latente para empezar biológicos, ¿cuánto tiempo dijo que era? La isoniazida se da siempre en las tuberculosis latentes 6 meses. Algunos infectólogos, dependiendo de las características, lo dejan un año. Pero con que ya el paciente empiece a tomar un mes,
yo ya puedo ahora sí iniciarle el biológico. Debe continuar con su isoniazida a los 6 meses, pero yo ya puedo iniciarle el biológico. ¿Sí me explico? Gracias, doctora. Sí. Muy bien. A ver, Samantha. ¿Sí está Samantha por ahí? Samantha Sí, doctora. Muy bien, Samantha. Vamos a ver la primera pregunta. ¿Es falso o verdadero? El tabaquismo no le confiere mayor riesgo de desarrollo de artritis reumatoide. Creo que es falso. ¿Es falso? ¿Por qué? Ah, no. Perdón, creo que sí es verdadero, porque la radiografía muestra datos de osteopenia articular. ¿Cuál? Nada más la pregunta dice, el tabaquismo no le confiere mayor riesgo del desarrollo de artritis reumatoide. Es un enunciado. ¿Es falso o verdadero? No viene, no veas los demás, nada más dime ahí. ¿Es falso o verdadero que el tabaquismo no le confiere mayor riesgo de desarrollo de artritis reumatoide a algún paciente? Creo que ya se fue. A ver, Mario. Mario Isaías. ¿Sí está Mario Isaías? ¿No está? Mario Isaías a la una. Doctora, ¿me escucha? Es que estaba, se me ha ido el internet. Muy bien, Mario. A ver, ¿es falso o verdadero? ¿La del tabaquismo? La del tabaquismo, ajá. Falso, doctora. ¿Falso por qué? Muy bien, demasiado. A ver, Hernán. Pues es falso porque el tabaquismo es un factor ambiental importante para... Claro que sí, lo hemos dicho ya varias veces. Bien, es un factor de riesgo porque las mutaciones que se generan a través de la bacteria Porphyromonas gingivalis es una de las causas de artritis reumatoide. Muy bien, a ver, Areli. Si tiene este paciente un factor reumatoide positivo y anti-CP negativo, ¿estos resultados le confieren peor pronóstico? Falso, ¿no? Ajá, ¿por qué? Porque el anti-CP positivo, pues este es el que se asocia a peor pronóstico y mayor daño erosivo. Tener los dos anticuerpos es lo que nos confiere peor pronóstico, ¿no? Muy bien, a ver, Stephanie. Falso o verdadero. La radiografía de manos debe presentar osteofitos y espacio articular disminuido asimétrico. Sí, es falso igual, porque bueno, los osteofitos es más de osteoartritis y también en dado caso no sería asimétrico. Exactamente. Entonces, la última, Guadalupe, ¿es falso o verdadero? Es verdadero. Porque tiene osteopenia yuxtarticular, espacio articular disminuido. ¿Y qué otros hallazgos podemos tener en la radiografía? Afectación simétrica y erosiones marginales. Las erosiones marginales y el aumento de volumen, ¿no? En tejidos blandos. Muy bien. A ver, Esther. Mujer de 45 años con artritis reumatoide de reciente diagnóstico. Acude porque tiene dolor en 12 articulaciones pequeñas. Falso o verdadero. Por la edad debemos iniciar tratamiento con azulfidina o farme biológico. Con sulfasalazina, ¿no? Entonces, ¿el enunciado es falso o verdadero? Falso. ¿Por qué? Porque su diagnóstico es reciente y tiene
Vamos, vamos. A ver, César. Ujú. Ok, dijimos que la sulfidina la podíamos dejar para los mayores de abuelitos, ¿no? Entonces, si este paciente tuviera 80 años, a lo mejor ahí sí le podemos iniciar de primera la sulfidina porque es más suave. Pero por su edad, ella puede recibir el que es de elección, que es el metotrexato. Y efectivamente el biológico no es lo primero que damos. Sí es lo mejor que tenemos, pero no es lo primero que damos. Muy bien, a ver, Marisol. Este paciente no tiene indicación para inicio de glucocorticoides. Pues sí se puede ocupar los glucocorticoides a la vez del metotrexate, ¿no? Entonces, ¿falso o verdadero? Falso. Falso, porque sí tiene indicación, sobre todo porque tiene dolor. No es porque lo vaya a no usar con algún otro medicamento, sino porque tiene dolor. Si yo le inicio un medicamento como metotrexato, va a sentir mejoría al mes si yo no le dejo el glucocorticoide. Diana, ¿este paciente debe iniciar metotrexato? Pues justo como mencionó mi compañera, sí, que podemos darle metotrexato. Sí, eso sería como lo de primera elección, a menos que... ¿Cuál sería la causa por la que no se le podría iniciar? Mencionamos que a menos que sea alérgico, ¿no? Que se sepa alérgico al metotrexato, pero sería raro. La otra causa por la que no lo iniciaríamos es porque venga con pruebas del hígado altas, ¿no? Si TGO y TGP están elevadas, tengo que buscarle primero por qué están elevadas, porque si están elevadas y le dejo metotrexato, pues le va a ir peor, ¿no? Y, a ver, Berenice, por ser mujer, ¿tiene peor pronóstico de su enfermedad? Falso, porque nos había mencionado que es más, bueno, tiene peor pronóstico los hombres que las mujeres. Muy bien, perfecto. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿O les pregunto yo? No es cierto. ¿Alguna duda? No, gracias. Muy bien. Entonces, para la otra clase vamos a ver gota, ¿sale? Enfermedad por depósito de cristales, principalmente gota. Vamos a ver un poco de pseudogota y un poco de polihidroxiapatita, pero el 90% de la clase va a ser gota, ¿sale? Ay, doctora, ¿para cuándo preparamos la presentación? Ah, sí. A ver, déjeme ver el temario. Después de esto, vemos gota y después vemos... Creo que ya sigue la clase de artritis idiopática juvenil. Entonces, sí, vamos a ver la enfermedad de gota y la siguiente clase ya dan ustedes la de artritis idiopática juvenil, ¿sale? Ah, ok, entonces la preparamos como para de esta semana a la otra. Ajá, ¿sale? Ok, muchas Bueno, gracias. que tengan buen fin. Buenas Gracias, noches, doctora. Nos vemos. Gracias, doctora.